ya no pueden desaparecer porque así lo decida algún funcionario. Atrás quedaron los tiempos en que los servidores públicos destruían la documentación o se la llevaban a su casa, ya fuera porque consideraban que los papeles oficiales formaban parte de su patrimonio personal o debido a la imposibilidad de explicar alguna decisión de gobierno. Eso ya no puede ocurrir. Hay una preocupación grande porque cuando un servidor público se va, entregue la computadora, entregue la silla que se le asignó, entregue, hasta el basurero está inventariado, y no tenemos la misma preocupación con los documentos que tenían la obligación de generar, que tenían la obligación de custodiar y que tenían la obligación de entregarle a su sucesor. Cuando un capitán de un barco toma el mando, lo primero que pide es la bitácora. Lo mismo ocurre vuelo con vuelo cuando un capitán toma la responsabilidad de un avión. La bitácora no es un asunto que tenga que ver con el pasado, es un asunto que tiene que ver con cómo nos puede ir en el futuro, cuáles fueron las experiencias del pasado que nos indican dónde erramos, dónde tuvimos aciertos. La toma de decisiones debería de estar basada en los archivos. En mi particular punto de vista, creo que tenemos una visión muy rígida todavía de lo que son los archivos. Los archivos deberían estar vivos en todas partes para la consulta. Son archivos, son la memoria de los asuntos del país, no de los asuntos del gobierno. En algún sentido tenemos todavía que apropiarnos de los archivos, tenemos que socializar la idea de que el archivo es nuestra memoria, no la del secretario fulano o perengano. Se me ha garantizado el derecho a acceder a la información, pero resulta que esta información no existe, porque no la guardaron, porque no era obligatorio, porque se han vuelto muy mañosos los funcionarios desde que se aprobó la ley de acceso a la información, por infinidad de cosas. La ciudadanía es cada vez más crítica y exige una gestión moderna en el acceso a la información. Pero para que pueda ejercer ese derecho, urge seguir fortaleciendo el orden y la preservación de los archivos públicos. Mientras la desorganización es la mejor manera de esconder un documento y promover la corrupción y falta de transparencia, el uso de tecnologías de la información permite aumentar el control sobre los archivos. Los archivos electrónicos deberían ser los aliados del acceso a la información pública, es decir, unos archivos electrónicos, se supone que realizados de manera adecuada, tienen que facilitar enormemente el acceso a la información. Estamos hablando de grandes volúmenes de documentación, muchas veces en papel desorganizada. En archivo electrónico, el abandonar la organización de los archivos es mucho más problemático. En papel aún puedes acceder formalmente mediante la utilización de los documentos. En un archivo electrónico obtienes la información muy bien clasificada, muy bien sistematizada, o su acceso es imposible. Por lo tanto, se supone que en el marco de los archivos electrónicos se mejorará extraordinariamente la organización y, por tanto, en consecuencia, esto redundará en una mejor y más fácil accesible a los ciudadanos de información. The only way of ensuring the long-term preservation of digital records is to design systems that are able to create the records in the right way. So records should be generated in such a way that they can be carried forward from a system to another in a trustworthy way. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ha incorporado elementos jurídicos de vanguardia. Sin embargo, México aún se encuentra lejos de contar con una cultura archivística comparable a la de otras naciones. En marzo y abril de 2007, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad una reforma al artículo 6 de la Constitución para extender el derecho de acceso a la información pública. Ahora, la Carta Magna establece al más alto nivel de nuestra pirámide normativa la obligación de la Federación, de todos los estados y del Distrito Federal
de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. La transparencia se amplía. En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Polonia, Chile y España, existen leyes que prevén la creación, competencia y funcionamiento de los archivos públicos e incluso sanciones para los funcionarios que le den un mal manejo. Para que en México la ley de transparencia sea realmente efectiva, es indispensable la creación de una ley complementaria que regule los archivos públicos y cree un sistema que supervise, controle y resguarde los documentos oficiales. El acceso a la información pública nos permite reconocernos como parte integral de nuestro país, como agentes de cambio y motores de la democracia. La información nos vacuna contra la amnesia, sustituye la suspicacia por la certeza, nos permite abrir los ojos y ser mejores ciudadanos. ¿Qué me preocupa? La implementación. Una cosa es que estén los principios generales y después que las burocracias reaccionen de una manera adecuada para que el ciudadano tenga acceso a esa información. Me preocupa, ¿por qué? Porque al fin y al cabo no es más que ese pequeño poder, o es ese pequeño poder el que puede realmente bloquear la agilidad. Y esto es como en todo, como en la justicia. El acceso a la información, al igual que la justicia, o se da en el tiempo en que el ciudadano la requiere, o deja de tener sentido. Entonces, acceso a la información fuera del tiempo es una injusticia. Estamos a tiempo de terminar bien lo que empezamos bien. Consolidemos nuestros archivos públicos. Permitamos que la información que resguardan sea lo más útil posible y nos ayude a construir una democracia sólida, sustentada en instituciones transparentes y confiables. Bueno, ese es el video que les decía que nos debe de llamar a la reflexión. Por una parte, las opiniones en torno a los archivos y los archivistas por parte de las personalidades entrevistadas no son para reflexionar. De este video hay que rescatar varias cosas. Primero, y a propósito del día 26 de marzo, un 26 de marzo de 1790, el segundo conde de Revillagigedo, que fue virrey de la Nueva España, propuso la creación del Archivo General y Público de la Nación. Es decir, por primera vez en más de 200 años, la Corona de España, a través del virrey, propone el establecimiento de un Archivo General y Público del Reino de la Nueva España. En ese sentido, la labor que desempeñaron los archivistas fue importante. Los archivistas de la época virreinal de nuestro país fueron personas que se entregaban por completo a su trabajo. Tenían en orden los papeles del reino, como lo expresa el conde de Revillagigedo en sus propuestas de ordenanzas, y hace también un reconocimiento a la labor que estos archivistas desempeñan en la guarda, en la custodia y sobre todo en el uso que se le dio a los expedientes en su momento. Eso podemos tomarlo como un antecedente histórico del archivista. Y hay archivistas en la historia de México que habría que estudiarlos. Por ejemplo, Antonio García Cubas, que es uno de los archivistas más importantes durante el siglo XVIII y parte del XIX. El señor Antonio Bonilla también, que es otro archivista del siglo XIX. Es decir, una serie de personajes que con su trabajo lograron que los archivos llegaran hasta nuestros días. Hoy contamos con documentos del siglo XVI hasta la actualidad, en el Archivo General de la Nación
y en muchos estados del país. Eso por lo que respecta a un antecedente del archivista. Podemos remontarnos al siglo XVI hasta el siglo XIX. Hubieron muchos archivistas destacados sin haber estudiado una profesión, una carrera. Esa es una primera parte. Ahorita en la pantalla ustedes van a ver una serie de imágenes de personas que fueron capacitadas en materia de archivística de la República Dominicana. Los dominicanos, al menos cuando tuve la oportunidad de asistir, demuestran interés por estudiar esta carrera y además son gente que están impulsando la organización de sus archivos. Hay muchos jóvenes que con su trabajo están tratando de organizar lo que es los fondos del Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Ese es el segundo aspecto que quiero destacar. Si bien es cierto, en nuestro país hay un déficit de personal, como lo vimos en el video, formado profesionalmente, pues ahora la Escuela de Ciencias de la Información les ha ofrecido a ustedes esta oportunidad para resolver el déficit que hay de profesionales en archivística, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es la otra propuesta que se hace incluso en el video. Y algo que es importante destacar: los nuevos archivistas o quienes se estén formando como profesionales en archivonomía o en archivología o archivística deben de poseer una amplia cultura. Es algo de lo que se fijaba también la doctora Estela González en su entrevista, que fue directora del Archivo General de la Nación, de que hasta las autoridades resultan ignorantes en materia de archivos. Para ellos los archivos no existen, es más, ni los ven porque no saben qué se hace en un archivo. Entonces, ¿quiénes son los obligados a hacer visibles los archivos y lo que se hace en los archivos? Los archivistas, es decir, ustedes. Hay un texto de un compañero que se llama Gustavo Villanueva Bazán, que él es historiador de profesión, pero ha trabajado como archivista durante muchos años en la Universidad Autónoma del Estado de México, y habla de la necesidad de que los archivistas tengamos identidad. ¿Cómo se forma una identidad? Pues primero tenemos que reconocernos a nosotros mismos como archivistas. Si nosotros no nos aceptamos que estamos estudiando una carrera que se llama archivología, y a veces nos da pena frente a otras profesiones decir, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? Regularmente nos preguntan en la calle. A mí me lo preguntaron durante muchos años, a partir de que estudiaba el bachillerato técnico en archivología. Dicen, ¿tú qué vas a estudiar? Pues no sé, dicen que de archivista. Entonces, el concepto de archivista tenía que ver con la gente que solamente se encargaba de organizar un archivo, de guardar los papeles, de tráiganme un expediente, guárdeme esta caja, y eso era todo. Ese aparentemente era el papel de un archivista. En el observatorio laboral, el puesto de archivista o la ocupación de archivista está en los últimos lugares de más de 150 puestos de trabajo. Incluso está por abajo de un empleo u oficio de cocinero o de pastelero o de obrero especializado. Es decir, no hay un reconocimiento aún de lo que es la profesión del archivista. También en el video dice que hace más de 30 años, en 1977, se llevó a cabo la primera reunión de archivos del gobierno federal. Pues en esa reunión hubieron muchas personas que, no siendo archivistas, desarrollaban actividades de archivista, y ellos han sido parte de este empuje que ha dado la archivística, lo que se ha dado a la archivística en el plano nacional. Al siguiente año, en 1978, que egresamos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía con un bachillerato técnico, tuvimos la oportunidad de trabajar en el Archivo General de la Nación, y hasta entonces empezamos a darnos a conocer en un ambiente diferente a lo que eran las empresas privadas. Nadie sabía que había una licenciatura en archivonomía. Está pasando lo mismo aquí en San Luis. No hay quien reconozca a un profesional en la archeología, aparte que tenemos, que será, apenas egresó la primera generación.